Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Raúl Antonio Almedo Neri y pues bueno, primero que nada agradezco este espacio de la ULEPIC en coordinación con la UNAM para desarrollar estos momentos de diálogo con diferentes personas que traen temas muy interesantes y relevantes para nuestra región y sobre todo pues para los temas que aquí nos convocan en esta mesa. Les pido una disculpa por no poder estar de manera presencial, pero bueno, esperemos que haya otros espacios en el futuro para poder atender y poder trabajar de manera amena como es antes de este hecho histórico como es la pandemia. Bueno, en este caso yo quiero hablarles sobre varias reflexiones que me han surgido en los últimos años alrededor del análisis de las radios comunitarias en el caso mexicano, pero ya no solamente en el ámbito comunicativo, sino en la confluencia de intereses y sobre todo de proyectos, de objetivos particulares que se desarrollan con otros movimientos alternativos en la región como el cooperativismo y sobre todo con las nuevas funciones que desde mi perspectiva están asumiendo hoy las radios comunitarias que tienen que ver mucho con la vinculación hacia el territorio y la resistencia ante los megaproyectos que se instalan en diferentes espacios que buscan lucrar y explotar recursos naturales y sobre todo espaciales alrededor de localidades rurales donde se encuentran estos proyectos que le dan procesos de reivindicación y como diría Armand Matelar, que le regresan la voz al pueblo, ¿no? Y bueno, para poder abondar en esta dinámica, me parece importante analizar, al menos, o presentar de manera general, dos grandes campos en los que se ha ahondado, en el caso mexicano, al menos en lo que yo he podido identificar, las investigaciones que se desarrollan alrededor de las redes comunitarias. Y hay dos grandes campos. El primero está muy vinculado a la cuestión legislativa y la distribución de las concesiones del espectro radiofónico y que está muy vinculado también con toda esta otra línea vinculada y desarrollada sobre la democracia informativa, los proyectos de emancipación, el cambio o el giro comunicacional, como dirían algunos autores relacionados a quiénes son los que hacen la comunicación y para quiénes hacen esa comunicación. Hay en este primer gran campo toda esta dinámica que está relacionada a los tipos de concesiones, que en el caso mexicano, pues bueno, ahora son de diferentes tipos, que pueden ser social, educativa, y comercial o pública, mientras que en varios países de América Latina se mantienen estas mismas tipologías, cambia en algunos casos, a veces se integra el ámbito social con el educativo, se diferencia del público, pero se mantiene lo que es el público, el privado y esta parte social del uso del espectro de las concesiones, los permisos en algunos otros países relacionados a esto. Y en esta dinámica, mucho de lo que siempre hemos visto alrededor de estos estudios es que hay una clara tendencia, tanto en México como en América Latina, donde el espectro radiofónico está preponderantemente monopolizado o en su caso con una gran confluencia de estaciones que tienen una intención de corte comercial y lucrativa privada y que las radios con un ámbito social, cultural, llegan a ser en algunos casos, pues bueno, el tercer lugar o el sector que tiene menor presencia, ¿no? En el caso mexicano, por lo regular, siempre es una relación de 1 a 3, es decir, por cada radio comunitaria hay 3 concesiones privadas, ¿no? Entonces, esto tiene mucho que ver con esta dinámica, este campo que se vincula mucho a la cuestión política, a la estigmatización que se hace por parte de la industria privada alrededor de las radios. Muchos otros conocemos lo que son radios piratas, radios comunitarias y todo el discurso político de la industria privada por querer hacer ver que estas radios son una especie de competencia desleal, cuando desde el punto de vista de la propia estructura jurídica de estos espacios no es así. En el otro gran campo, que es en el que yo me quiero enfatizar un poquito más, está muy vinculado a la parte cultural, política, informativa y social de las radios comunitarias y mucho de este trabajo se ha desarrollado a través de los estudios de caso. Las investigaciones que se abocan a una o dos o más radios en un caso comparativo tienen un enfoque más plural y diverso porque tienen la posibilidad de ahondar en cosas
particulares que atienden estas dinámicas o prácticas comunicativas que se desarrollan a través de la apropiación social de la tecnología. Esta apropiación muy vinculada también a estos procesos de ensayo y error en que las personas van haciéndose de un conocimiento, de un how-now alrededor de cómo ahondar y cómo aprovechar este medio de comunicación para fines locales y regionales. En esta dinámica, pues es un campo muy amplio y a mí me interesa ahondar en la vinculación que se hace mucho o que se empieza a desarrollar entre el territorio y la comunicación. Y es que si hablamos de territorio y comunicación en el ámbito de las radios comunitarias, tiene mucha preponderancia, dado que la cobertura desde un punto de vista offline, sin pensar en este momento en que las radios también pueden tener esta visión digital o esta réplica digital, cuando hablamos de una radio comunitaria siempre andamos en esta posibilidad de por qué es que está colocada allí esa antena, ese proyecto y cuál es el contenido que se desarrolla ahí. Entonces a mí me parece muy importante vincular el territorio y la comunicación, que a veces es muy difícil, sobre todo en los estudios de trabajos en línea, porque dicen, bueno, es que uno puede tuitear o publicar y no necesariamente estar en ese espacio, pero en el caso de la radio comunitaria, la posición y sobre todo el espectro que se desarrolla alrededor de su cobertura nos permiten entender justamente una confluencia de espacios construidos cultural y socialmente. Y bajo esta dinámica, la radio comunitaria, como en este pequeño mapa que aquí les presento de un artículo que recién se publicó, donde abonamos en cuál es la posibilidad y la capacidad cuantitativa, pero también cualitativa, que condicionan y que convergen en el contenido a través de los radioescucha y sobre todo el tipo de localidades. Desde una radio, es la primera radio de la que voy a hablar, que es Radio Teocelo, que se encuentra en el estado de Veracruz, en el municipio de Teocelo, y que ella tiene una preponderancia, una función orgánica vinculada mucho al ámbito rural, ¿no? Y esto es que todas las localidades o la mayoría de las localidades que se encuentran a su alrededor dentro de la cobertura de su señal es prácticamente están dedicadas a la agricultura. Entonces me parece muy interesante esto porque también influye, insisto, de una manera importante en qué elementos son los que se vinculan allí. Y en esta dinámica los territorios actualmente pues se encuentran en un proceso, como les he mencionado, de disputas. Y en esas disputas nos encontramos bajo estas dinámicas en donde los recursos naturales y el espacio se ve transgredido por proyectos mineros, por megaproyectos que intentan desestabilizar la fauna, la flora y sobre todo las dinámicas que confluyen en la vida cotidiana de los radioescuchas de estos proyectos alternativos. Entonces, bajo ese concepto, esa perspectiva es que lo que realizamos en esta pequeña presentación es un análisis de dos radios que me parecen importantes por sus características particulares. La primera, Radio Teocelo, como ya aquí lo he mencionado, y la otra es una radio de reciente creación que está muy vinculada al ámbito cooperativista en el estado de Puebla, que es la radio que está vinculada a la cooperativa Tosepan Titatanisque. Y en ese sentido, Radio Teocelo, para esta dinámica, pues bueno, los que acá saben y estudian un poquito de la radio comunitaria aquí en México, sabemos que es la primera radio comunitaria en México, data su fundación o su operación legal en 1965, aunque desde 1958 ellos ya empezaban con este proyecto alternativo en este estado, en el estado de Veracruz. Y pues bueno, su evolución, porque ha sido una de las que se ha mantenido constantes y activas bajo ciertos periodos donde por problemas de disputa de poder y su proceso de disrupción ante los poderes fácticos en la región, pues implicaba a veces la pérdida de la concesión o en su caso la pérdida de la señal por algunos momentos, dado estos problemas, le han permitido a esta radio mantenerse y poder conocer y reconocerse en el tiempo a través de diferentes fases como radio, ¿no? Y la primera forma de entenderlos es como radio cultural, después se suma, cambia, se va transformando en lo que ella considera ya una radio popular y después llega al contexto contemporáneo donde ella ya se asume como una radio ciudadana, una radio comunitaria. Y esta imagen que aquí yo les presento es justamente de donde inició ese proyecto. Es una foto del trabajo de campo que hice justamente hace algunos años que me hicieron favor de compartir.
y que se muestra justamente a los jóvenes donde iniciaba este proyecto en un pequeño espacio de no más de 10 metros cuadrados y que iniciaban con este proyecto en esos años, ¿no? en esa década del siglo pasado. Y pues bueno, en esta dinámica, pues esta radio está muy vinculada y fundada justamente en el lema de comunicación para el desarrollo. Ha ganado ciertos reconocimientos nacionales e internacionales, tanto por su historia, por su mantenimiento como proyecto alternativo en el ámbito de la comunicación y bajo sus programas como contenidos, como el caso de Cabildo Abierto, donde es una relación horizontal entre los tomadores de decisiones y los que tienen un cargo público y las personas que están en esos espacios, en esas localidades, y es un trabajo muy interesante el que ellos realizan. Esta radio también, a pesar de estos ámbitos comunicativos en donde se le regresa la voz al pueblo por el pueblo, también ha estado presente como un medio de comunicación ante los proyectos mineros y los intentos por desestabilizar estos espacios territoriales en los que ella tiene cobertura. Y en la siguiente imagen vamos a poder ver un mapa que justamente tiene que atender y que vamos a desarrollar con un poquito más de detalle. Para hacer estos mapas que aquí les presento, pues recurrimos a fuentes oficiales como fue el INEGI, Conavio, Cedesol y sobre todo también a las capas de información del grupo Geocomunes, que es un grupo que da este conocimiento, estas capas para poder conocer el papel y la ubicación de estos espacios que nosotros los hemos vinculado a la radio comunitaria. Y en este caso, pues nos encontramos en que cada puntito negro pues es una localidad. Hemos establecido lo que es la vulnerabilidad social en este caso y nos podemos dar cuenta que aquí los cuadros que apenas se llegan a ver en las afueras son proyectos mineros que se encuentran actualmente y que hace 50 años, en 1965, no se encontraban, y que esos son justamente donde también tiene una cierta vinculación en el ámbito de cuál es lo que se informa en estos espacios. Situación totalmente diferente es la que se encuentra en Radio Tosepan Limaxtum, que se encuentra en el estado de Puebla, en el municipio de Cuetzalan del Progreso, y que también está muy cerca de esta zona que tiene que ver con Teocelo, ¿no? Es que eso está un poquito hacia arriba. Y aquí la condición de vulnerabilidad social, de rezago y sobre todo también de participación de pueblos originarios en esta zona, hay una fuerte presencia y también hay unas condiciones más complejas. Esta radio tiene una reciente creación, hace casi 10 años, es reciente en comparación a Radio Teocelo, y está muy vinculada, insisto, en este ámbito con el movimiento cooperativista de la Tosepan Titatanisque, que es una cooperativa que también ha tenido grandes premios y sobre todo se ha convertido en un caso de éxito porque es una cooperativa que tiene alrededor de 1,200 personas asociadas, todas ellas originarias de la zona y que pertenecen a un pueblo originario y que exportan café y que trabajan bajo la economía social y solidaria justa, justamente para atender la calidad de vida que, como ustedes podrán darse cuenta, cambia totalmente. Y sin embargo, ahí podemos darnos cuenta también que los proyectos mineros también se encuentran presentes y están incluso con esta dinámica en la que justamente parte del desarrollo, la necesidad de crear y de apropiarse de un medio como es la radio, pues pareciera ser que tiene que ver mucho, no solamente con construir y reproducir la logística y el propio movimiento cooperativista entre la población y también la parte cultural de rescatar el idioma, la lengua, sino que también se está centrando en alertar por los megaproyectos mineros en la región. Y la pregunta que nos surge aquí es, bueno, ¿por qué en 2021 siguen habiendo o pues se siguen desarrollando las radios comunitarias cuando pareciera ser que hoy hay otros medios más útiles o más factibles para esta dinámica? Y bueno, en algunos casos nos encontramos, y por eso traigo a colación estos datos del más reciente censo de población en México, que establece justamente esta dinámica, pues resulta que en estos municipios el internet, como pareciera ser un elemento importante, no tiene todavía una cobertura extensiva y de acceso total para la población, lo cual nos genera ciertos problemas y sobre todo que les da esta posibilidad a las radios de que hoy, a pesar de que pareciera ser que es un medio que está en desuso,
en las regiones donde se instalan o donde se promueven es porque justamente hay un proceso que implica un medio de comunicación que pueda dar la cobertura necesaria que otros no se dan. Entonces esto nos permite ver también que Internet, aunque es importante, sigue teniendo una serie de restricciones en términos de apropiación y de acceso, en términos espaciales y territoriales en esos lugares. Y aunque la radio sigue siendo y se encuentra en un tercer lugar, aún a pesar de la televisión y los celulares, lo cierto es que la radio construye de manera histórica estos procesos vinculados a la legalidad y la legitimidad que adquieren con su devenir histórico. Entonces es un elemento, es una capacidad, es una habilidad, es un valor intrínseco que le da a la población por esos años de servicio y de apoyo que no puede ser fácilmente desplazado ni por internet ni por justamente esta otra área de lo online a lo que a veces estamos muy apegados y dejamos de lado estas otras condiciones estructurales. Y pues para finalizar estas pequeñas reflexiones a mí, porque ya no me quiero pasar del tiempo, me parecen tres elementos importantes. El primero es que las redes comunitarias actuales ya no solamente, no quiere decir que las que se están conformando en estos años, sino justamente incluso las que iniciaron este movimiento en el siglo pasado, hoy tienen un profundo vínculo con otros movimientos sociales alternativos, sean cooperativistas, sean en contra de los movimientos de los megaproyectos, sea para reforzar el tejido social en las comunidades o sea para reivindicar un carácter cultural. Las radios comunitarias hoy, su carácter comunicativo ya no solamente está en este giro en quién lo dice, sino también qué finalidades adquiere y encarnan en este espacio. El segundo es que el territorio para mí en lo particular adquiere un papel estratégico y orgánico porque esos proyectos siguen reivindicando hoy actualmente en las redes comunitarias el papel de la comunicación para el desarrollo, un elemento fundamental para entender cómo es que esos proyectos nacen, permanecen y se mantienen y se innovan y se renuevan constante y permanentemente bajo las dinámicas en las que se establecen desde un punto de vista estructural, pero también cultural y de contenido. Y finalmente, en esos contextos y en algunos otros más que seguramente ahondarán en esta mesa, es que la radio sigue posicionándose en algunos espacios territoriales como proyectos emancipadores que le dan la facilidad al pueblo de retomar la voz y de volverse justamente un proyecto histórico que adquiere legitimidad conforme ese proyecto va siendo útil para justamente el desarrollo de esos espacios y de esa ágora pública que tanta falta nos hace en esos tiempos tanto de pandemia como de crisis. Entonces, yo les agradezco mucho su atención, les agradezco el tiempo. Si tienen alguna duda, algún comentario, aquí dejo mi correo y mis redes sociales para que podamos establecer vínculos, alianzas y sobre todo redes académicas y de investigación que ahonden en estos temas, en estas dinámicas y que puedan ser justamente parte de estas nuevas reflexiones que se desarrollan alrededor de estas radios comunitarias en el siglo XXI. Agradezco mucho la atención, muchas gracias, hasta luego.